Si hay algo que todos hemos necesitado alguna vez o buscamos tener es un power bank. Tener una batería portátil, sobre todo cuando sales de viaje, es casi obligatorio. Elegir uno parece cosa simple, pero no lo es. Hoy revisaremos estos dos de la marca QTech, el QTech 10 y el QTech 20, dos alternativas muy populares entre los consumidores gracias a su alta capacidad de carga y a su excelente precio. La marca se ha vuelto un referente en este tipo de productos. Veamos todos los detalles de estos power bank para que tú elijas cuál te conviene más. No te muevas ahí, soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. Y veamos qué han incluido en la cajita: el QTech 10, por supuesto, el power bank, un cable de carga USB a USB-C, manual de instrucciones y para de contar. En el caso del QTech 20 trae el power bank, manual de instrucciones también, que este no te lo vas a leer, un cable de carga un poco más largo y una bolsita para transportarlo. Para de contar. Los cables de carga están diseñados para soportar la potencia de carga de estos dos power bank. Ambos traen garantía de 18 meses directamente con la marca. Y veamos los precios. La marca se vende principalmente en Amazon, AliExpress y otras páginas que puedes encontrar en el mercado. El QTech 10, ya después de descuento, lo encuentras en aproximadamente $50, unos 1.071 pesos mexicanos. El QTech 20 lo puedes encontrar en $98, unos 1.800 pesos mexicanos. Esta marca destaca por ser una de las que mejores precios tiene en el mercado sin descuidar la calidad de sus productos. En cuanto a capacidad, el 10 tiene una capacidad de 10.000 mAh y una potencia máxima de 150 watts. El cable que trae aguanta esa potencia de 150 watts. Por otro lado, el QTech 20 se va hasta los 25.000 mAh con una potencia máxima de 250 watts y este cablecito, por supuesto, que aguanta toda esa potencia. En cuanto a diseño, ambos destacan por ser unos power bank de excelente construcción. Los materiales y los acabados se ven que son totalmente premium. Tiene una cubierta fabricada con materiales resistentes a las llamas y 9 capas de protección. Una parte viene con textura, en el caso del pequeño, aquí detrás, para cuando lo pongas en una superficie no se deslice fácilmente. Y en el caso del más grande, en los laterales es donde trae la textura. Esto evitaría que si lo pones en una superficie muy lisa se deslice fácilmente. El QTech 10 es el más portable, es más o menos del tamaño de un celular de gama alta, mide 143 por 45 por 33.4 de grosor y pesa solamente 283 gramos, más o menos viene siendo como un celular. La idea es que este sea totalmente portable y lo puedas llevar contigo a donde quieras. Debido a su capacidad, la QTech 20 tiene unas medidas más generosas, aunque tampoco excesivas. Son 159.9 y es un cubo que es 55.1 por 55.1. Eso sí, es un poco más pesada, son 639 gramos, pero para los 25.000 mAh que trae no está nada mal. Integra una pantalla TFT que te dará la información del nivel de batería, potencia y voltaje. En cuanto a seguridad, no vas a tener ningún problema. De acuerdo a la Regulación Internacional de Aviación Civil, las baterías de litio con menos de 100 watts-hora pueden ser llevadas contigo en la maleta de mano sin tener que declararla. En el caso de estas dos tienen 90 watts-hora, así que puedes llevar en la maleta contigo sin ningún problema. Las dos son compatibles con el protocolo de carga PD 3.1 y la mayoría de los que existen para dispositivos electrónicos. Parece cosa de nada, pero la seguridad es algo muy importante en este tipo de dispositivo. Estos dos integran chip para el monitoreo de la temperatura en tiempo real. La potencia se va a ajustar de forma automática cuando la temperatura de carga sube mucho. En el caso de la más grande, al tener una mayor capacidad, le han puesto un disipador de calor para un mejor control de la temperatura. Pero con esto está garantizado que no sufras ningún accidente por exceso de temperatura. La más chica trae dos puertos de carga, uno tipo USB-C y USB-A, y la más grande trae un puerto USB-A y dos puertos USB-C. La velocidad de carga va a depender del número de dispositivo que estés conectando y la información va a aparecer aquí en la pantallita. En el caso del más pequeño, cuando estás usando un solo puerto, trae carga ultra rápida de 100 watts. Si estás usando los dos puertos, el USB-A y el tipo C, la carga máxima entre los dos es de 133 watts. Aquí arribita les dejo un benchmark del tiempo de carga con algunos dispositivos. En el caso del QTech 20, con un solo puerto de carga, también tiene una carga ultra rápida de 140 watts. Si usas los tres puertos, la máxima potencia de carga sería 210 watts y aquí le dejo el detalle si usas la combinación de USB-C con USB-A o USB-C con USB-C. También todos esos detalles los vas a poder leer en la pantallita. En el caso de la más pequeña, pues batallas un poco más para leerla, pero aquí está muy claro, te va a decir el tiempo, la potencia de carga y todos los detalles que necesites saber.
Por supuesto que estos powerbank también necesitan cargarse. La carga no viene del cielo, pero tranquilo que no vas a requerir de mucho tiempo para que se carguen porque admiten carga rápida. El QTEC 10 admite carga rápida de 90 watts, así que tendrás el 55% de la carga en tan solo 15 minutos. En cambio el 20 admite carga rápida de 100 watts y tendrás el 40% en 19 minutos. Otra cosa que nos preocupa mucho es la durabilidad de estos dispositivos, porque he leído muchas quejas si te compras un powerbank barato y en el segundo ciclo de carga ahí murió. El más pequeñito, después de 1000 ciclos la carga se mantiene al 70%. Y el QTEC 20, después de 500 ciclos la carga aún se mantiene al 80%. Tengan en cuenta que 1000 ciclos es casi 3 años de duración y 500 ciclos más o menos parecido. Como mínimo deben estar durándote entre 3 y 5 años si lo cargas una vez al día o cada 2 días. En resumen, señores, como les dije al principio, parece cosa simple, pero elegir un buen powerbank no es tarea fácil. Hay muchísimas alternativas de powerbank en el mercado, aunque de las buenas, pocas. Tienen una capacidad bastante elevada, 10.000 y 25.000 mAh, una calidad de construcción de las mejores que puedes encontrar en el mercado, con protección para evitar cualquier tipo de accidente y además un precio bastante competitivo. Ahora entiendes por qué son tan populares. Te recomendaría la pequeña para el día a día porque pesa muy poco y tiene 10.000 mAh que te da para más o menos 2 cargas en dispositivos de gama alta como o cuando vas de viaje, esta es la que me encanta a mí usar porque trae 25.000 mAh que te da para cargar varios dispositivos al mismo tiempo. ¿Tú cuál preferirías? ¿La de 10.000 mAh o la de 25.000 mAh? Te leo en los comentarios. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de estos dos powerbank de QTEC. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de estos dos powerbank. Y si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios que con gusto te ayudo. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todo tipo. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.